Buenas noches, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en su programa de Renova Groups, Salud Mental en Familia, junto a Lili Rodríguez, mi querida colega de directora de Costa Rica de Renova Groups, y a Yamei Sanz, psicóloga, sexóloga, también nos acompaña hoy día. Chicas, preséntense, por favor. Hola, mucho gusto, Graciela, mucho gusto, Janet. Acá desde Costa Rica, soy Lili Rodríguez, soy psicóloga clínica y hago otro tipo de terapias alternativas, en este caso, estrenando este programa de salud en familia o uno de los primeros programas que creo que se están haciendo. Así que muy contenta de estar participando en este programa el día de hoy y a la audiencia, bienvenidos. Y bueno, a Janet te doy el pase. Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quieran que nos estén escuchando. Me encanta estar hoy aquí, gracias por la invitación. Qué bueno estrenar, me encanta estrenar. Mi nombre es Ayamei Sanz, soy psicólogo clínico, sexóloga, tengo una especialidad también en salud mental. Y bueno, nada, estamos aquí para dar más aprendizaje a esa población que nos está escuchando. Exactamente. Chicas, lo que nos convoca hoy día es el tema de salud mental en los niños, en los adolescentes, y cómo el entorno familiar influye en la salud mental de ellos. ¿Qué nos podrían decir ustedes de esto? ¿Qué opinión tienen respecto a si influye o no influye el entorno familiar en la salud mental de los niños y adolescentes? La que quiera. Bueno, yo estaba conversando con una Yanella hace un rato y creo que ella tiene una definición. Quería empezar por definir salud mental antes de empezar a hablar de la intervención de la ¿Mm? familia en los adolescentes, entonces quisiera oír su perspectiva. Ajá. Bueno, excelente. Estábamos comentando hace rato que es importante comenzar a definir qué es salud mental. Porque bueno, de repente vivimos en esta sociedad donde quizás la salud mental se le da menos valor a otro tipo de área de la salud. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza o nos da fiebre, vamos al médico general. Nos duele la barriga o nos duele el estómago y vamos a un gastroenterólogo. O de repente tenemos una afección sexual y quizás vamos a un ginecólogo o un urólogo. Pero cuando tenemos una afección mental, difícilmente la persona acepta o recurre a buscar ayudas como es el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, para dar a entender en inicio de lo que es la salud mental, es importante basarnos en un concepto dado por la Organización Mundial de la Salud, que es simplemente el estado de bienestar que debe tener el ser humano para permitirse muchas veces a enfrentar sus niveles de estrés, a enfrentar ciertas cosas de la vida, ciertos desafíos de la vida. Porque si no tenemos salud mental para poder soportar y aprender a resolver los desafíos de la vida, pues evidentemente vamos a caer en caos y en la crisis, que es que nos ahogamos y por supuesto vamos a perder el estado de conciencia. Ahora bien, ¿cómo esto puede influir dentro de lo que es la familia? Empezando a culturizar la familia del respeto a la salud mental. Y eso comienza desde la infancia, comienza desde la cultura que tiene la familia para poder brindar a ese niño o a ese adolescente la confianza de saberse expresar, la confianza de validar sus emociones, la confianza de que la vida es siempre un desafío, no un problema, porque nos han acostumbrado a meter en nuestra cabeza que la vida es un problema y que todo en la vida es problema, problema, problema. Pero yo le llamo, que le quito la palabra problema y le pongo desafío. La vida está llena de desafíos y como seres humanos tenemos desafíos por confrontar y resolver. Claro, hay desafíos más que otros que se nos hacen más complicados que otros, pero sin embargo no deja de ser un desafío por resolver y que de esta vida no nos vamos sin resolver. ¿Ok? Exactamente. Entonces, básicamente, si nosotros adentramos la educación dentro del campo de lo que es la familia, a lo que se debe lograr con la salud mental, yo creo que vamos a tener adolescentes más que exitosos. Creo que ahorita hay una alta tasa de adolescentes que están buscando ayuda profesional en salud mental porque están más tendentes a sufrir de depresión, de ansiedad. Yo por lo menos ahorita tengo aproximadamente en consulta una estadística bastante buena
y alta de adolescentes que recurren por problemas de conducta, porque el adolescente sufre de tristeza profunda o porque tiene un cuadro ansioso a temprana edad. Y qué bueno que ahorita los padres se están motivando a buscar estas alternativas, estas ayudas profesionales que le permitan avanzar en la salud mental de ese adolescente. Exacto. Ah, sí, mi querida Lili, todo tuyo. Bueno, yo creo que también el tema de salud mental, así como tal, tiene varias aristas. Uno es la autorregulación. O sea, nosotros, como la autorregulación del sistema nervioso y nuestras emociones no se nos enseña. Y es muy importante aprender a autorregularse y desarrollar la inteligencia emocional, que hoy en día sabemos que no necesariamente tienes que tener un IQ elevadísimo si no tienes destrezas para desarrollar la parte adaptativa y la de la inteligencia emocional y cómo autorregularte, conocer tus emociones, y la autorregulación viene desde el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo padres sin autorregulación van a crear esos niños? En realidad nosotros tenemos una gran ventaja sobre los padres que antes no tenían abierta esta posibilidad, pues no existía ni siquiera casi que la carrera de psicología, pues existía en cierto punto, pero dejó de tener como acceso, por decirlo así. Exacto. Y saben que hay Y algo, hay algo, es que pensé que no me estabas escuchando. Hay algo muy importante. El tema de que los padres se conozcan primero, porque no puedo crear hijos sin saber quién soy, sin saber cuáles son mis problemas, cuáles son las expectativas que yo le doy a mis hijos sobre ellos, o cuáles son, acuérdense que los niños hasta 7 años están en estado como hipnotizados, digamos, absorbiendo absolutamente todas las creencias que hay a su alrededor. Una vez que salen de ese estado, ya tienen un sistema de creencias hecho. Entonces, qué increíble después en la adolescencia, donde empiezan a buscar su identidad, ensayo y error. Nosotros nos vamos con el conjunto de creencias otra vez a decir, usted tiene que hacer esto, 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 y el colegio igual premia a la más bonita, a la más simpática, al cuadro número 10, y fomenta el éxito desde muchas perspectivas que no necesariamente son las más saludables. Vende, sí vende. ¿Por qué? Porque nos mantienen una creencia, pero en realidad hay muchos tipos de familias, esa es otra que quería decirte. Hoy en eh, día hay eh, familias que son mujeres con sus hijos, de padres divorciados, hay mujeres solas criando hijos, hay parejas del mismo sexo criando hijos, hay gente que está cuidando a adultos mayores y vive con adolescentes, o sea, el gap generacional ahí es enorme. En fin, hay un sinfín de situaciones a nivel de pareja y a nivel de familia que tenemos que aprender a integrar eso también, porque familia, pueden haber muchos familiares, pero el hogar es lo que estamos en una casa. Somos los que convivimos, y de donde no tenemos ganas de salir corriendo es un verdadero hogar. Entonces, aquellos adolescentes que quieren salir corriendo porque ya de por sí las hormonas los tienen locos y están organizándose entre ese niño y ese adulto, pues que salga corriendo, que no te tome, tal vez no te cuente todas las cosas, pero que de alguna manera confíe en sus padres, en que, como dice un dicho, no es que te voy a llamar a medianoche porque entonces te vas a enojar porque me atrasé en la fiesta, es, tengo la confianza para llamarte y decirte, me atrasé. Eso no significa no poner límites, significa que hay confianza. Y muy importante en los adolescentes, en las familias, tiene que ver con los límites, pero los límites no es solo lo que yo te pongo a vos, el límite tiene que ver con el límite hacia mí misma. Si yo no quiero que vos, Graciela, me grites, yo no te digo, no me grites, yo te digo, a mí no me, o sea, yo realmente no quiero escuchar gritos, entonces yo me alejo. ¿Ves que el límite es hacia mí misma? Estoy en una exacto. relación tóxica, complicada, me culpan de todo, no me interesa. Entonces yo me pongo el límite de no estar en la relación. Yo no hago diciéndole al otro, usted es un tóxico, Entonces hay familias que rondan en creer que la puesta de límites tiene que ver con que aquí no venga a tal hora, aquí no haga tal cosa, desde la no regulación de sí mismo, porque el que pone los límites es uno, hacia uno mismo. Exacto.
y por ende los hijos lo aprenden. Es con mamá no puedo hacer esto, con papá no puedo hacer tal cosa. En la casa hay ciertas reglas que yo no puedo jugármela. Entonces van a intentarlo, pero si yo estoy autorregulada y tengo claro conocimiento de lo que yo quiero, porque aquí una familia no significa perder la individualidad, significa que cada uno va a ser diferente y cada uno tiene una vida. Es muy importante entender que el universo une a las personas por un propósito, no simplemente las une por un lazo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa familia? ¿Cuál es el propósito de cada uno de ellos? Entonces, de alguna manera, eso va a permitir que podamos sentir la unión o el lazo. Ujú, es verdad. Y saben que, chicas, es un tema muy, pero muy importante. Es en la edad de la adolescencia, digamos, los niños empiezan a experimentar, empiezan ya a, obviamente, empezar sus pololeos, como le decimos acá en Chile, sus noviazgos. Y las decepciones vienen fuertes y están muy susceptibles a lo que dirá la pareja de él o de ella, si es que no quiere seguir con él o con ella, que se empiezan a cuestionar qué hice mal yo. Entonces ahí es donde los padres yo creo que tenemos que estar muy, pero muy fuertes en el sentido de poder entregarles a ellos las herramientas de quererse mucho, porque van a estar en duda de lo estaré haciendo bien o no, o hice algo malo que por eso me dejó. Entonces es muy importante ahí el apoyo de la familia completa, no solamente de los padres, lo que tú decías, Lili, o sea, si están los abuelos, si están los tíos, si están los hermanos, siempre yo creo que es bueno que la familia estemos en las buenas y en las malas. Creo que eso es bueno transmitirlo. Entonces, si tenemos que festejar, festejamos, pero si hay alguno que está alicaído, por decirlo de alguna forma, todos ahí, todos conteniéndolo. De hecho, yo lo practico con mis hijos. Cuando alguno de los dos está triste, le digo al hermano, llévale un postre o llévale algo, o no le digas nada y dale un abrazo. ¿Y por qué? No, es que está triste. No importa, para no entrar en explicaciones, pero que sepa que tiene que ir a darle contención a su hermano cuando lo necesita. ¿Qué opinan de eso, chicas? Bueno, fíjate algo, la salud mental, eh, o mejor dicho, la sexualidad en el Ujú. adolescente es una parte muy inherente de la salud mental, yo creo que la de todos. Eh, la sexualidad, que es más o menos mi especialidad, ¿no? En este caso que tocaste al principio, es parte de todos, porque todos nacemos desde una sexualidad. Ahora, ¿qué pasa? Cada familia tiene su cultura, cada familia tiene su código para conversar y hablar ciertos temas de sexualidad. Hay algo muy importante que hay que aclarar, que dentro de todos estos códigos también existen mitos y existen tabúes con respecto a cómo se debe vivir una sexualidad sana y responsable. En la adolescencia es una etapa de transición muy importante, que como etapa de transición el ser humano va a experimentar porque comienza la etapa de la discriminación de sus estímulos eróticos y sexuales. Antes eso no existe porque los niños no tienen componentes eróticos en su cognición. ¿Qué pasa? Que si nosotros en la adolescencia empezamos el despertar de la crítica y de la filosofía, porque el adolescente ya deja de ser niño para convertir su estado de conciencia en la crítica, en la filosofía de vida, en lo que quiero ser, en la identidad. Entonces, cuando el adolescente comienza a discriminar los gustos, como por ejemplo hoy día que podemos ver más adolescentes definidos hacia sus orientaciones sexuales, o podemos ver adolescentes con mayor nivel de conocimiento y alta curiosidad para las experiencias sexuales, es importante que papá y mamá hagan un conversatorio abierto de lo que ese adolescente quiere sentir o que busca sentir. Porque esto viene por desconocimiento desde la infancia de no hablar de sexualidad. Y para aquellos papás que nos están escuchando, nosotros podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos desde los 18 meses, preguntándole o diciéndole, explicándole las partes de nuestro cuerpo, que siempre lo digo, las partes de nuestro cuerpo, y hacer un juego muy dinámico con los niños que se llama el semáforo. ¿Cuáles son las áreas que se deben tocar y cuáles no? Las que están en rojo son las que no se deben tocar, las que están en verde son las que los demás pueden tocarme, y las que están en amarillo son las que me puedo tocar yo y a la persona que yo le permite. En este caso puede ser mamá o papá para bañarme.
¿Qué pasa? Que en la adolescencia debe continuar, aunque ustedes no lo crean, este tipo de juegos, pero con más seriedad. Y implantar normas y valores hacia sí mismo, porque evidentemente los límites lo va a colocar ese adolescente que está viviendo la experiencia sexual. Y eso se aprende desde casa, desde una buena educación sexual. Para esto papá y mamá deben estar educados desde el punto de vista sexual, no porque tengan un desempeño sexual óptimo, sino en el caso de cómo conversar sobre sexualidad. Si en mi casa tengo mitos, tengo tabúes, tengo encierro, tengo presión sobre la sexualidad, evidentemente voy a tener una sexualidad en mi adolescencia reprimida, desconocida y poco crítica sobre lo que yo quiero sentir. Porque si la tengo reprimida, quiere decir que no me estoy permitiendo sentir lo que quiero. Y es que en la adolescencia comienzan esos procesos hormonales, físicos, cambios físicos sobre todo, que me están diciendo que algo en mí no está pasando como pasaba antes, que algo en mí está creciendo que ya no se ve como se veía antes, que en algo en mí le está saliendo pelitos que no tenía antes. Entonces, todas estas cosas son curiosidades y son conversaciones que yo debo tener con mi adolescente entrando a la pubertad, su forma de sentir y lo que él referentemente puede sentir a medida que va evolucionando su adolescencia. Es decir, es una etapa de transición que no podemos catalogar que el niño sea gay porque tuvo una experiencia sexual masculina o lésbica, ¿no? Homosexual. No podemos catalogar que el niño sea bisexual porque simplemente tuvo una experiencia con ambos sexos. Simplemente debemos es orientar y educar, que sea cual sea la decisión que el niño vaya a tomar, que el adolescente vaya a tomar, sea en la sana conciencia y en la sana responsabilidad de asumir ciertas consecuencias teniendo actos sexuales. Y en esto se basa en explicarle al adolescente desde muy temprana edad, desde el inicio de su pubertad, cuáles son las consecuencias que yo tengo cuando tomo la decisión de adelantar mi proceso del acto sexual. En esto están los embarazos no deseados, en esto están las infecciones de transmisión sexual, en esto está la desertación escolar, en esto está el no cumplimiento total de mis sueños, porque cualquier obstáculo que se interponga allí, sea un hijo, sea una enfermedad, puede acabar en segundos con mis metas y mis sueños. Entonces, la sexualidad no es una parte que está aislada de la salud mental. Al contrario, es una parte inherente de la salud mental porque todos necesitamos en algún momento el desahogo sexual y todos necesitamos en algún momento la experiencia sexual para poder discriminar nuestros gustos con otros congéneres o con otros géneros que nos sirvan para poder relacionarnos una vez en la vida. Y esto es parte de nosotros. Entonces, como sexólogo, yo les recomiendo a los papás y a las mamás que nos van a ver o que nos están viendo, que tengan conversaciones claras y firmes, que dejen la pena y el tabú, y si tienen mucha pena y tabú, pues consulten con un profesional de la sexología o de la salud mental que pueda apoyarlos en el proceso para quitarles esos errores de conceptos que ustedes piensan que los niños no deben manejar. Estamos en una sociedad tecnológica donde la pornografía abunda dentro de nuestras redes sociales. Y los niños, si no nos lo preguntan a nosotros, y si no lo decimos nosotros, que somos sus modelos, sus espejos, como padres, ellos van a buscar la información tergiversada en otras personas o en otras audiencias que no le van a explicar lo mismo como si fuera papá y mamá que lo sintieran. ¿Ok? Entonces recordemos que la etapa de la adolescencia es una etapa de transición y que todo puede pasar, pero que todo no está totalmente dicho en esa área y en esa etapa. Exacto. Lili, ¿qué opinas tú de Bueno, esto? mucha información sobre la sexología, muchísimas gracias. Creo que también hay que entender que nosotros somos seres sexuales, ahí nacemos a través del sexo, pero Totalmente. nuestra vida debe tener un propósito y la sexualidad también. O sea, porque no simplemente porque queramos desahogar nuestras energías sexuales, el término, y no te estoy desvalidando, Janey, es un poco como, es solo desahogarse la sexualidad. O sea, en realidad la sexualidad conlleva una parte íntima donde estás, sobre todo a esa edad, en el sentimiento de aceptación, ensayo y error, pero esa parte íntima de desnudarme frente a alguien tiene un valor y un peso en la autoestima y
Y en ese asunto que lo ves, de alguna manera, siento que no es exactamente frío, pero que lleva un poco más de otras capas que, claro, como sexóloga lo ves muy claro, pero yo lo veo con mis pacientes, que a veces me preocupa, en donde yo le puedo hablar muy claro a un hijo y verle la sexualidad desde temprana edad y explicárselo, porque antes ni le decían muchas personas, a mí no, pero conozco mucha gente que no sabía ni que había venido la menstruación, no sabía cómo era cuando se casaba una relación sexual, que había que casarse virgen, bueno, aquellos tabús era una cosa espantosa. Pero hoy en día, eh, a veces siento que los padres están como agarrados de tontos, porque de alguna manera el adolescente ya vino y volvió, y uno está como, sí, mira, vamos a llevarte al psicólogo, al otro y el otro sabe más que vos y yo y Graciela juntos. O sea, en Es realidad, verdad. ¿por qué? Porque ya desde los 14 años, digamos que la adolescencia va terminando, según la Organización Mundial de la Salud, tipo 25 años, se alargó, antes terminaba a los 18, 21. ¿Y por qué se alarga? Porque ahora hay que sacar no sé cuánta licenciatura, después un doctorado y terminan siendo independientes a, digamos, ya muy larga edad. Entonces, ese proceso de identidad también se alargó. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que son chicos que probablemente a los 14 años ya están teniendo encuentros sexuales, porque seamos honestos, eso está pasando. ¿Por qué? Porque yo en mi casa yo puedo tener abierto el canal de comunicación, pero en el colegio eso es total y Y con los muchachos. absolutamente fuertísimo la influencia. Entonces, Sí. si ya 30 compañeras se acostaron y yo no, pues yo probablemente, aunque le explique que postergar eso es mejor, porque el virus del papiloma, porque entre más lo hagas temprano, más compañeros sexuales vas a tener al final de tu vida y más vas a arriesgar un cáncer de cervix, o en el caso de la mujer. Y en el caso del hombre, pues de alguna manera también. Pero es energía. Entendamos que es un intercambio de energía, ¿verdad? Entonces, también yo absorbo todo lo que el otro no sabe. Entonces, estoy total y absolutamente estableciendo un compromiso con la persona con la que me estoy acostando y no lo estoy entendiendo. Entonces salen a una fiesta y se apretan, aquí se apretan y se besan, más que besarse, medio se tocan o acarician, y luego se acuestan con otros, se meten drogas. No los estoy satanizando, pero estoy viendo que eso es lo que está pasando. Es la Entonces el realidad. sexo vuelve un momento en que se vuelve una cosa del mismo consumismo. Es cuando ya yo tengo una cierta edad, yo no puedo definir mi rol de identidad claramente sexualmente porque he probado de todo. Es simplemente ya no sé ni qué buscar, entonces busco una pareja que más o menos tenga el mismo propósito. Por eso es muy importante entender que todas estas circunstancias los padres deben ser muy resilientes porque están entendiendo que les están hablando, pero detrás de eso posiblemente no se están dando ni cuenta qué está pasando realmente, aunque haya una muy buena comunicación. ¿Por qué? Porque los Sí. adolescentes entre ellos tienen un código especial, ellos tienen su forma de desvalorizar al padre más abierto y van tomando cuenta más o menos como a los 21, 22 años, donde dice, oh, mira, ya lo voy a escuchar. Mira, ya entendí después de cierto montón de cosas que me han pasado, inclusive pudo haber sido abortos innecesarios, alguna enfermedad, y dice, ok, voy a bajar esto y voy a hablar. Pero ya ahí el padre podría enojarse, otro podría tomarlo muy mal. Ahí es donde tenemos que abrir el canal de comunicación. Pero mientras tanto, yo creo que hay que estar un poquito, Atento. no controlador. Eso es como ver con un ojo y con el otro cerrado, es como, yo Como no ver puedo bajo el hacerla. agua. Tener un adolescente es un reto para una familia, porque hoy en Absolutamente. día es un torbellino de emociones, es un torbellino de situaciones, de fiestas, drogas, dificultades para entender el género, es todo ese tema de género que ha cambiado y que no necesariamente funciona, y no quiero con esto ser que estoy juzgando, pero a veces es moda, entonces después se confunden un montón, y algunos empiezan desde los 13 años y dicen, yo lo voy a apoyar, quiere cambiar de género, yo lo hago, ¿por qué no lo dejas esperar a cuando tengan más criterio? Pues hay un filo que si yo no estoy como madre, o soy una madre joven, no tengo la menor idea de cuál es mi propósito y cuál es mi identidad, pues ese hijo y esa familia va a tener adolescentes donde no van a encontrar su identidad tampoco.
Y es difícil, o sea, yo pasé, no sé si ustedes también pasaron por la adolescencia y uno va cayendo en Ahora, cuenta como a los 30 años, yo creo que uno va diciendo, yo más o menos sé qué quiero, o sea, ya estoy estableciendo mis límites claros, aunque yo haya elegido mi carrera, ya haya elegido un montón de cosas que no me arrepiento, pero realmente tener los pies en el suelo y decir, ¿es esto? Falta mucho. Entonces yo creo que no, el ¿sabes qué? adolescente tiene todavía una parte de niño que no ha Sí, terminado de resolver y tenemos que sí. hacerlo responsable, sí, pero hay una parte en donde todavía tienen sus partes de niño que son tiernas, son bonitas, son interesantes y no las podemos acelerar. Entonces es un reto. Sí, yo en este minuto tengo un hijo adolescente. Entonces, uno trata de estar con todas las antenas paradas a días y por haber, porque lo que tú dices, Lili, o sea, uno cree que lo está haciendo muy bien. A lo mejor yo tengo mucha confianza con mi hijo, conversamos los temas sexuales también, etcétera. Pero siempre va a haber algo que ellos se van a guardar, no nos van a contar todo. Entonces, a mí lo que más me preocupa con mi hijo adolescente es que canalice sus emociones. Es decir, si quiere llorar, que llore. Si quiere reír, que ría. Y de hecho me ha tocado hacer sesiones de coaching a personas que siendo adultas están conteniendo sus emociones. Y eso me ha hecho pensar mucho en el tema, sobre todo del llanto, porque como que actualmente a la gente le cuesta mucho llorar, y a los adolescentes también, porque no quieren mostrar la debilidad con los papás, si les pasa algo lloran solos, entonces como que no quieren demostrar que no la están pasando bien. Y el otro día yo veía, no sé si conocen a Pilar Sordo, una chilena que es psicóloga, y ella es muy certera en sus conferencias que hace y todo, y ella decía que algo que era como medio divertido como lo decía, porque decía que cuando uno llora, la gente se asusta. La persona que uno tiene al frente, si uno llora, la persona no sabe qué hacer. Y que te da agua, y que te dice tranquilita, que ya va a pasar, te hace cariño, y te dice, pero tranquila, háblame lo que te pasa. Y es súper difícil llorar y hablar al mismo tiempo. Entonces, ella contaba todo ese relato porque, de verdad, si uno se fija, no nos dejan llorar tranquilos. Imagínense a un adolescente que le corta la inspiración cada vez que quiere llorar porque que le das agua, que le das un abrazo, que no, tranquilo, no, si esto va a pasar. Imagínate en qué minuto saca sus emociones para afuera. Tiene que ser muy difícil. Si ya les cuesta hablar con los papás, imagínense. Bueno, yo creo que todos los seres humanos en algún momento siempre nos vamos a guardar algo. Y ahí es donde entra la tarea educativa de todos los padres, ¿no? O sea, los valores y los principios que tú le enseñas a cada persona o a cada hijo para que puedan tomar sus propias decisiones, porque al fin y al cabo ellos van a tomar decisiones, pero estas decisiones tienen que ser guiadas bajo una orientación de valores, de principios y, por supuesto, de mucha confianza, sobre todo su autoconfianza. Hablando de la salud mental, si tú refieres a esto en la área adolescente, cuando tú desarrollas las capacidades de un adolescente en lo que quiere ser, en lo que quiere estudiar, en los objetivos que se quiere plantear como adolescente, ya estás haciendo un buen trabajo para que tu hijo pueda decidir lo que tenga que decidir. Porque es que como padres no vamos a estar 100% con ellos. Ellos tienen sus áreas y tienen sus espacios, al igual que nosotros como padres también tenemos nuestros espacios. Entonces, la idea es que ellos también aprendan a defenderse con las herramientas que como padre también le entregamos o le sugerimos o le recomendamos. Porque muchas veces pasa que sí, evidentemente no vamos a tener al niño o al adolescente hermético en una burbuja de cristal donde todo lo que sea protección completa, porque ellos también van a vivir sus propias experiencias. Y es en sus propias experiencias que ellos van a aprender a discriminar sus propios gustos y sus propios placeres. En cuanto a esto, es por ello que digo que a veces con la comunicación asertiva referente a ciertos temas X que sea que tú tengas con tu adolescente, el tema es que muchas veces no vamos a evitar que ellos no tomen sus decisiones, simplemente que podemos retractar o retrasar que ellos no tomen esa decisión tan rápido, en algunos casos, ¿no? En algunos otros casos quizás se reprime la decisión y el adolescente deja de vivir aquello que quiere experimentar vivir y lo vive en una etapa más adelante. ¿Quién sabe? O quizás nunca lo vive.
Eso es por esa parte. Entonces yo creo que enriqueciendo las diversas áreas de salud mental del chamo, más allá que sea la parte sexual o no, porque también está el área deportiva, también está el área de estudios, también está el área de conectarse con la naturaleza, abrazar un árbol, conectarse con los animales. O sea, que el adolescente conozca que tiene diferentes áreas que abordar en su vida y que en lo que sea que le guste abordar sea bueno en esa área o que por lo menos saque lo mejor de su potencialidad de ser en esa área y que descubra cuál es su talento. Yo creo que cuando una persona también está muy segura de su talento y de sus potencialidades, es más segura en su personalidad y por supuesto se hace una persona más decidida para, para tomar decisiones conscientes, o sea, para Es hacer que decisiones conscientes. es súper importante porque yo creo que ahí entra el autoconocimiento de que tiene que tener, bueno, cualquier ser humano y obviamente, y más específicamente los adolescentes, porque si se conocen, van a poder identificar bien en qué son buenos, por ejemplo. Entonces, yo creo que también Sí, la ayuda que nosotros como familia podemos darle es que se conozcan, que en las conversaciones que podamos tener en la familia, que se puedan abrir, que puedan participar, porque muchas veces los niños chicos incluso dicen, no, pero es que ¿para qué me voy a quedar en la mesa porque ustedes hablan cosas que yo no entiendo? Y de repente caemos en eso, los mayores, digamos, los adultos, en conversar cosas y los niños no tienen idea cómo poder meterse en la conversación. Y uno se vuela totalmente. en hablar para hablar y resulta que los niños quedan más colgados que otro poco, como decimos acá. Entonces también ese es Totalmente. Claro, un... pero también puedes hacer tu espacio con ellos, o sea, habrá espacio. Creo que es muy importante, yo creo que el tema de que la familia sana nace de dos personas, bueno, dígase una, que sí se conoce y que sí tiene un poquito de amor propio para empezar, ¿verdad? Porque, o sea, el adulto que no tiene amor propio y que pasa la mitad de las personas que yo consulto son adultos con dificultades serias con respecto al autoconcepto y al amor propio. Entonces, me traen a sus hijos y yo digo, no, trae ese chiquito o ese adolescente. Es la punta del iceberg de la situación que le pasa a la mamá o al papá. Y como te decía antes de cámaras, o sea, si van a ver las 50 sombras de Grey, y van con la mamá y la mamá no explica cómo es el criterio realmente de lo que ahí se quiso dar, que así no es, que no va a funcionar de esa manera, que no te va a salir un millonario en una perversión y te va a decir, me voy a cambiar y te voy a amar, porque eso no existe. Entonces, ¿cómo algo que está tan normalizado y es como? Sí, claro que eso puede pasar. El adolescente adolece, por eso se llama adolescencia. Adolece, es Eso. un proceso súper difícil porque le faltan un montón de cosas, no tiene tanto criterio. Puede ir sabiendo en qué es bueno, porque si hacemos un trabajo los padres junto con el colegio, porque pasan más de 8 horas ahí, y ahí también se les refuerza quién es bueno y quién no es bueno, y no se les desarrollan a veces otras inteligencias que tienen no es solo en la conversación que podamos realizar en la casa, tiene mucho que ver con entender que el adolescente está en un proceso de adolecer. Entonces hay que acompañarlo básicamente en ese Y, proceso. Porque yo digo, bueno, allá usted, esa es su decisión si se va con ese muchacho a los 15 años y tiene un hijo, pues no. O sea, hay cosas en las que uno puede decir, bueno, yo pongo reglas en mi casa y yo pongo reglas que tienen de alguna manera porque tengo criterio y ese adolescente tiene que hacerse no, cargo de sus consecuencias, pero no tiene criterio. Entonces yo soy responsable todavía por él. De alguna manera, hasta que se independice, yo siempre les hago ese ejercicio a mis pacientes y a mis pacientes papás. Cuando alguien se independiza, cuando está listo y se fue, chao. Yo no tengo por qué interferir en nadie, pero si depende de mí y su decisión me involucra, yo voy a intervenir. Aunque me diga que es una persona indefendible, está bajo mi tutela. Y sería yo muy irresponsable decir, usted asuma. Sí, bueno, en ciertos casos hay que, cuando se ponen muy rebeldes, decir, bueno, no quiere estudiar, usted asumirá y va a trabajar, pero tiene que hacer algo. Que después va a decir, hey, no pude continuar los estudios porque mi papá me puso a trabajar, mi mamá.
está bien, pero los puede retomar. Pero hay temas donde trasciende más allá de un solo, de "Ay, no quiso estudiar, póngase a trabajar". A veces no nos queda de otra que decirle, tú, un hijo, bueno, tráigame ese muchachito o que también tiene su edad y háganse cargo de ese muchachito, porque yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Exacto. tengo que ser responsable con las reglas que hay en mi hogar. Y eso es lo que hay que hacer con un adolescente, también Y, poner y- reglas. y eso les iba a preguntar. Si ustedes me pudieran dar tres tips cada una de cosas que le pudiésemos decir a las personas que nos están escuchando, que son como claves para los papás de adolescentes. ¿Qué nos podrían decir? Tres cosas así como que son súper importantes para tenerlas ahí como a la mano, recordarlas de tengo que hacer esto por mi adolescente. ¿Qué dirían ustedes? Tres cosas. Bueno, una de las cosas tan importantes es el acompañamiento. El acompañamiento en esta etapa es necesaria, la orientación es necesaria. Entonces, papá y mamá, aunque el adolescente muestre no ganas de que ustedes no estén, es cuando más necesitas que estén, porque es ahí donde está adoleciendo. Otro tips muy importante es la conversación. La conversación siempre va a generar una autoconfianza. Y muy importante también, mi tercer tip es potencializar las habilidades de ese adolescente para que vaya creando su propia seguridad personal y por supuesto vaya creando muy bien su amor propio hacia lo que él es, hacia lo que es capaz de ser y hacia lo que quiere ser. Entonces, son tres tips que le puedo regalar a esos papitos y mamitas que nos están viendo. Muchas gracias. Lili. Bueno, primero que nada, papitos y mamitas, creo que lo más importante es que ustedes tengan salud mental, que trabajen por la salud mental, que se conozcan, que aprendan que sus ideales no son los mismos de sus hijos probablemente, que aprendan a ponerse límites y que de esa manera en su familia o en su casa van a existir límites claros y definidos y respetarlos, no como una imposición, pero algo que no tiene normas y reglas se vuelve un desastre. Dos, si sos mamá divorciada, si sos papá divorciado, si por A o por B no lograste construir una relación de pareja sana o no la construyes aún viviendo con él o con ella, no critiques a tu pareja, ni la minorices, ni la desvalúes o devalúes o hagas bandos con tu familia, porque estás destruyendo. El amor se construye a través de lo que los hijos ven en el amor de sus padres, en el amor que le tenga su padre a su madre o en el amor que su madre se tenga a sí misma. Pero cuando vemos que ella aguanta devaluaciones o él aguanta devaluaciones o ambos toman bandos y yo formo bandos, empiezo a crear una distorsión en la mente de ese adolescente y nunca va a saber qué es el amor. Vamos a volver a una vida con propósito y el propósito es que logremos entender que el amor propio nace de la imagen parentalizada de nuestros padres y si la tenemos torcida, pues tendremos que perdonarla cuando somos adultos, pero de adolescentes podemos hacer algo para mejorar eso. Y número tres, tengan propósito para anclarse con esos hijos, no desde anclar pegado, para poder crear una forma a nivel de crear, porque nosotros somos capacitados para crear lo que nosotros queramos. Podemos inculcar a nuestros hijos que todo lo pueden lograr si tienen el propósito y la intención coherente para hacerlo. Pero si yo le pongo un propósito que no es de él, y además de eso soy incoherente con lo que estoy haciendo, o sea, quiero que todos seamos sanos y todos los días comemos McDonald's, o sea, quiero que hablemos, pero grito. Em, si no hay coherencia, no les voy a enseñar coherencia. Habrá uno que sea un poco más resiliente que la entienda, pero entendamos que nosotros todos los días con nuestras palabras y nuestras intenciones estamos creando y el inconsciente no distingue de lo que yo le estoy hablando a un hijo si no me lo creo. Tengo que creerme que hay padres que saben qué puede dar un hijo y qué no, entonces de alguna manera le piden menos al otro porque sabe que el otro, o creen que el otro no puede darlo, y no se lo dicen, pero el niño o el adolescente lo siente y se da cuenta que algo hay con él. Entonces empiecen ustedes, padres, por sentirse que sí pueden sus hijos todo, que ustedes no son, sí es cierto que necesitan acompañamiento,
pero no son esa vida vino a través de ustedes, pero es una vida total y absolutamente independiente de ustedes. Esos serían mis tres consejos. Gracias, Lili. Yo, ¿saben qué les agregaría a los papás que nos están escuchando? El hecho de respetar la opinión de nuestros hijos, porque muchas veces pensamos que porque son adolescentes y no tienen experiencia, no tienen razón. Y de repente pasamos a llevar sin querer a esa persona, que es una persona tan importante como nosotros y el hecho de escucharlos y que a lo mejor nosotros aprendamos de ellos eh, el ser un poco más rebeldes para pensar, a lo mejor más sensibles, aprender de los adolescentes, porque ellos también nos pueden enseñar mucho. Yo creo que también es bueno la retroalimentación desde padres a hijos y de hijos a padres. Y Así con que, respecto a, perdón que te interrumpa, a la sexualidad, que creo que también era parte del tema, verlo ¿ya? como algo que es natural, o sea, todos nosotros tenemos sexualidad, nacimos de ella, la tenemos incorporada en la boca, en los ojos, en nuestras zonas genitales, y pues, sería como negar la muerte, o sea, eso existe, es algo que hay que encauzar de una manera Exacto. positiva, escuchando y sin juzgar y dando contención y acompañamiento. ¿Qué te parece esta parte, ya que sos sexóloga, Ayane? Bueno, mira, la sexualidad evidentemente es una acción de estímulo-respuesta para todos. Independientemente cómo la puedan ver, porque sí, existen muchas teorías con respecto al sentir de la sexualidad, pero en estas etapas tan importantes de la vida, como es la niñez y como es la adolescencia, es una unidad de estímulo-respuesta que ellos no van a avanzar por un componente solamente eh, erótico, sino también por sensaciones fisiológicas que su cuerpo evidentemente va a demandar. Entonces, en estas etapas de la vida, más digamos van a estar las variantes fisiológicas que las variantes Sí, totalmente son más precarios emocionales. en ese aspecto, sí es cierto. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, por ende, como hay una unidad más de estímulo-respuesta en este campo, en esas edades, que, todo va a ser nuevo, todo va a ser como de paquete, ¿no? Todo va a ser como que cuando compramos algo nuevo de paquete, me voy a enamorar nuevo de paquete y es mi primera experiencia, es mi primer amor, es cómo se siente en mi cuerpo, esa sensación de cosquilleo, es esa sensación de placer que me da cuando lo veo o esa adicción que se me crea, que no puedo vivir sin esa persona en ese momento, esa sensación dopaminérgica que se les libera a todos los chamos en esas edades, decimos nosotros acá los chamos. Entonces, bueno, yo creo que es una edad donde es una etapa de transición totalmente importante, necesaria para la vida. Es esa etapa donde estoy dejando de ser niño para convertirme en adulto. Entonces estoy en el medio de ser adulto y ser niño. Y evidentemente las cosas aquí no van a salir siempre como uno quiere, ni como padre ni como hijo. Y bueno, sí, la salud mental no solamente es para los chamos. Evidentemente, si un padre está lleno de salud mental, por supuesto va a tener la flor regada todo el tiempo de salud mental. Y recuerden algo, que los hijos son un espejo. Así como ellos nos ven a nosotros, nosotros somos totalmente un modelo a seguir para ellos. Si el chamo está marcado en el maltrato, pues evidentemente su conducta va a ser de una persona maltratada. Y su película mental se va a dar en base a la minusvalía y a la incapacidad quizá de ponerse en la posición de otro para confiar en su conflicto, en su problema, buscar ayuda también. Porque hoy me tocó Exacto. casualmente ver un adolescente con un conflicto parecido, ¿no? Y un conflicto bastante grande en la parte de la sexualidad y en la parte de la ansiedad, de la depresión. Y una de las cosas que provienen es del maltrato que tenía desde los 6 años y hoy que tiene 17 años, irrumpe en un ataque de pánico totalmente incontrolable. Entonces, por psicología solamente no se va a tratar, también van a haber psicofármacos que la tienen que ayudar. Entonces, bueno, mezclando todo esto con lo que estamos hablando del día de hoy, aquí podemos ver pues la falta de salud mental, tanto de la mamá en ese momento, que permitía que a la niña se le hicieran todo este tipo de actos en su momento sin darse cuenta, ¿no? Por ser mamá quizás soltera, por no confiar, por no saber, por desconocimiento, por cultura, por lo que sea. Pero, bueno, ya la niña tiene 17 años, está buscando su ayuda propia y ya entrando en su etapa casi adulta, que va a cumplir pronto 18 años, pues ella está siendo más consciente de los problemas que tiene y de las soluciones que debe buscar para sus conflictos.
sobre todo para mejorar su situación emocional, que hoy día, gracias a esa infancia frustrada, a esa película que se hizo sobre lo que es el amor incorrectamente, pues es una consecuencia de hoy día. Entonces, por eso digo que la salud mental no solamente es para adolescentes, es para todos. Si no tenemos salud mental, es difícil tener salud sin salud mental. Nuestro cuerpo físico puede estar genial, pero si nuestra mente no falla, no servimos para nada. Exacto. Chicas, bueno, nos ha pillado la hora, así que vamos a tener que dejar esta conversación como un continuará para un próximo programa, por favor, porque es muy, muy interesante. Y ¿saben qué? Hay un dicho campesino de acá de mi país que dice que la vaca nunca se debe olvidar que fue ternero. Es decir, nosotros los padres nunca tenemos que olvidarnos que también fuimos adolescentes y necesitamos todas las cosas que nuestros hijos pueden estar necesitando hoy día. Así que un placer haber estado con ustedes, chicas. Un besito muy grande para las dos, Gracias, para gracias todas por la las personas invitación. que nos están viendo. Saludos, saludos a Venezuela y a Chile. Sí, muchos Gracias, saludos gracias, colega. a nuestros países, así que ya nos volveremos a juntar para poder seguir hablando de este y otros temas muy interesantes aquí en Rinova Groups. Un abrazo grande, chicas, que estén muy bien y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Chao, chao. un placer.